With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 350 plus undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. El gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado una postura ambigua respecto a la seguridad de los dispositivos Huawei, que no siempre ha considerado un riesgo para la seguridad nacional. Sin embargo, en noviembre de 2019, el Ministerio de Defensa ordenó la desconexión inmediata de todos los dispositivos de la marca china. La instrucción enviada desde la Secretaría General del Mando de Adiestramiento y Doctrina prohibía expresamente conectar móviles, tablets u otros equipos Huawei a las redes y sistemas de información del Ministerio de Defensa, incluyendo el acceso al correo corporativo. El documento fue tajante: si algún usuario posee un dispositivo Huawei con acceso al correo corporativo, deberá proceder a su desconexión inmediata. La medida reflejaba una preocupación clara por la seguridad de la red ministerial. Esto contrasta directamente con la decisión del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande Marlaska, que ha adjudicado a la compañía china un contrato de 12,3 millones de euros para mantener el sistema Ocean Store 6800 V5, utilizado para almacenar las escuchas telefónicas autorizadas judicialmente por las fuerzas de seguridad del Estado. Vamos a ver. Hace 6 años el Ministerio de Defensa ordenó con carácter inmediato desconectar todos los terminales Huawei de las redes del Ministerio. Vamos, prohibió a todos los usuarios que tuvieran teléfonos móviles u otros equipos terminales de marca Huawei que enlazaran de algún modo esos equipos con lo que es toda la red interna, incluyendo el correo corporativo. Y lo hizo porque consideraba que existían riesgos de seguridad. Ajá. Luego entonces el gobierno era consciente desde hace 6 años de que los riesgos de seguridad derivados de la utilización de equipos de Huawei están ahí y son reales, tal como en otros países occidentales se ha señalado por parte de los gobiernos y de las agencias de inteligencia. Y entonces resulta que, aunque el Ministerio de Defensa era consciente hace 6 años de los riesgos de seguridad, tal como informa El Español, creo que es, sí. Sin embargo, el Ministerio de Interior, pasado el tiempo, contrata servidores de Huawei para almacenar información de carácter delicadísimo, como pueden ser todas las escuchas judiciales y policiales, o como puede ser, y aquí es donde me estalla el cerebro, la red crítica de comunicaciones del Ejército del Aire. Es decir, el Ministerio de Defensa dice que se desconecten terminales de Huawei pues por riesgos de seguridad, pero el Ministerio del Interior utiliza servidores de Huawei para almacenar datos confidenciales y delicadísimos, y el propio Ministerio de Defensa también usa equipamiento de Huawei para una de sus redes críticas, la de comunicación del Ejército del Aire. Aquí hay algo que se nos está escapando. Hay gente dentro del aparato del Estado consciente de los riesgos derivados de utilizar tecnología de empresas chinas, alguna de ellas dependiente directamente del ejército chino, y por supuesto todas ellas sometidas a la legislación china, que obliga a las empresas chinas a colaborar con los servicios de información chinos. Hay gente dentro del aparato del Estado que es consciente de esos riesgos que, por otra parte, nuestros aliados occidentales han señalado en numerosas ocasiones. Y sin embargo hay otra gente dentro del aparato del Estado, incluyendo, parece ser, todo el Ministerio del Interior y una parte del Ministerio de Defensa, que, haciendo caso omiso de esos riesgos de seguridad, se dedican a dar contratos a Huawei. Bueno, o se dedican a dar contratos en los que se instalan equipos de Huawei. Pues oiga, no sé, alguien tendría aquí que resolver esta esquizofrénica postura.
¿Somos conscientes de que Huawei es un problema de seguridad para Occidente o no somos conscientes? Si lo somos, ¿qué hace Marlaska dando contratos a Huawei? O dando contratos a empresas para que instalen tecnología de Huawei. Pues bueno, no sé, algún día nos resolverán este misterio. ¿Quién está trabajando a favor y en contra de China? ¿Quién está trabajando a favor y en contra de España? Yo creo que urge resolver la cuestión. Fundamentalmente porque si estos equipos de Huawei efectivamente representan una amenaza de seguridad, en estos momentos datos de carácter enormemente confidencial, por ejemplo todas las escuchas policiales y judiciales, pues estarían a disposición del espionaje chino. ¿Cuántas grabaciones judiciales y policiales pueden ser susceptibles de utilización con fines de extorsión, que es una de las maneras más habituales que utilizan los servicios de información para reclutar agentes en el extranjero? Bueno, no es la única noticia relacionada con defensa que tenemos hoy. Resulta que dentro de esas indagaciones que continúan sobre el tema de Servinavar, la empresa de Santos Cerdán, que parece que actuaba como epicentro, al menos inicialmente, de la corrupción socialista, pues una empresa de las que trabajaba con Servinavar, pues resulta que era una contratista de defensa. ¿Qué cosas? Y después de y coincidiendo con un pago a Servinavar, pues esa empresa entró en el accionariado de Indra. Una operación muy curiosa que informa de ella, ¿quién, don Eric? El Español, si no recuerdo mal. El Español. Escuchen. Servinavar recibió 145.200 euros de Saba Operaciones, la empresa armamentística dirigida por Joaquín Aperribay, presidente de la Real Sociedad y uno de los principales contratistas del Ministerio de Defensa. Así lo revela un extenso informe de 365 páginas elaborado por la Hacienda Navarra y remitido al Tribunal Supremo en el marco de la investigación sobre las cuentas de Servinavar. Los pagos de SAP a Servinavar se realizaron en dos transferencias, una de 101.640 euros y otra de 43.560 euros entre 2021 y 2022, un periodo clave para esto. En diciembre de 2021, SAPA logró entrar en el accionariado de Indra con el respaldo del gobierno adquiriendo un 5% de su capital. Además, en 2022 recibió una subvención de 32 millones de euros procedente de los fondos europeos gestionados por el ejecutivo de Pedro Sánchez. Que una empresa dedicada a temas de defensa, una empresa contratista del Ministerio de Defensa, una empresa que es propiedad del dueño de la Real Sociedad o del máximo directivo, no sé, que una empresa reciba decenas de millones de euros de subvención no necesariamente es problemático. El sector de la defensa es un sector crucial en todos los países, es un sector estratégico y por tanto, pues bueno, entiendo perfectamente que pueda haber subvenciones a empresas de ese sector. Que una empresa del sector de defensa entre como accionista en Indra con un 5% más o menos del capital tras la preceptiva autorización del gobierno, pues bueno, tampoco tiene nada de llamativo. Al fin y al cabo, Indra pues es una tecnológica pues pública o semipública. Es una tecnológica de las más importantes de España. Que una empresa de defensa entre en el accionariado de esa otra empresa, Indra, que desarrolla tecnologías que pueden ser utilizadas por esa empresa de defensa, pues hombre, parece también bastante razonable. El problema es cuando esos movimientos, es decir, subvenciones y entrada en el capital de Indra, pues requieren la autorización del gobierno socialista y en paralelo a esos movimientos resulta que se producen transferencias de dinero de esa empresa de defensa
que recibe esos beneficios por parte del gobierno socialista, transferencias hacia una empresa, Servinavar, que resulta que está en un 45% participada por el secretario de organización del Partido Socialista, que acaba de ingresar en prisión por presunta corrupción hace nada. Porque claro, cuando se produce esa simultaneidad entre lo que el gobierno le concede graciosamente a una empresa y los pagos de esa empresa a una empresa perteneciente al secretario de organización del partido del gobierno, pues entonces algún mal pensado puede decir, ¿existe vinculación entre las dos cosas? ¿Se trata de una propina que se le daba a Santos Cerdán y a su amigo Anchón Alonso por quizá gestiones para lograr que el gobierno autorizara la entrada en Indra y que el gobierno concediera una subvención a la empresa? Pues no sé, algún mal pensado podría llegar a esa conclusión, pero nosotros no somos mal pensados, ¿verdad? Nosotros pensamos que es todo mera casualidad, que esos pagos a la empresa del número 2 del Partido Socialista no tienen nada que ver con que el Partido Socialista autorizara la entrada de esa empresa en Indra y le diera, ¿cuánto eran? 32 millones de euros en subvención. Seguro que es mera coincidencia temporal y son dos hechos que nada tienen que ver el uno con el otro. Bueno, ayer, de repente, pues algunos leímos un titular y dijimos, Dios mío, ¿hay esperanza? Pero después de leída la noticia, pues nos dimos cuenta de que no, de que en realidad no cambia nada. Escuchen quién avisó ayer de que se larga de su puesto en diciembre. El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Púmpido, ha enviado una carta al Senado alertando de que en diciembre expira su mandato y el de otros 3 magistrados, por lo que solicita activar el proceso de renovación. La misiva fue remitida a finales de julio antes de lo habitual, ya que el plazo formal vence el 17 de agosto, fecha inhábil para el tribunal según informa La Razón. Los magistrados salientes son Conde Púmpido, María Luisa Balaguer, progresistas, y Ricardo Enríquez y José María Macías, conservadores. Este último podría ser reelegido ya que solo lleva en el cargo un año tras sustituir a Alfredo Montoya. Con esta renovación, la actual mayoría progresista 7-5 podría cambiar, ya que el Senado deberá designar a los 4 nuevos magistrados. Bueno. Pues resulta que Conde Púmpido avisa al Senado de que en diciembre deja de ser presidente del Tribunal Constitucional. Gran noticia para todos. Siempre que Conde Púmpido se vaya, será una buena noticia. Ahora, lo que no es posible es que cambie la mayoría en el Tribunal Constitucional debido a esto. Vamos a ver, en diciembre pues se tienen que jubilar, entre comillas, del Tribunal Constitucional tanto Conde Púmpido como otros 3 miembros del Constitucional nombrados por el Senado. Y el Senado tiene que proceder a sustituir a esos 4 miembros del Tribunal Constitucional por otros 4. Problema, pues que para poder proceder a nombrar en el Senado a 4 miembros del Tribunal Constitucional es necesaria una mayoría de 3/5, es decir, un 60% de los senadores. ¿Cómo se puede lograr esa mayoría? Pues resulta que solo hay 2 formas de lograrla. O pacta el PP con el PSOE, o pacta el PP con Vox y con uno más nacionalistas, o con uno más nacionalistas sin Vox. Lo de que pacte el PP la renovación del Constitucional con grupos nacionalistas, como con grupos separatistas, como el PNV, como Junts y como otros, porque harían falta más, pues está complicadito. La única solución viable parece, de nuevo, el pacto entre el PP y el PSOE para la renovación del Tribunal Constitucional. En diciembre salen del Constitucional 2 magistrados conservadores y 2 progresistas. En diciembre el Senado tendrá que elegir a sus sustitutos, pero como no hay manera de llegar a los 3/5 de la Cámara sin contar con el PSOE, salvo pacto extraño del PP con varios grupos separatistas,
Pues entonces quiere decir que el único pacto al que podrán llegar PP y PSOE en el Senado es 2 progresistas y 2 conservadores. Si el PP no se aviene a eso, bueno, pues entonces el PSOE puede bloquear la elección de los sustitutos en el Tribunal Constitucional. Y por tanto, pues continuarían los 4 que están ahora. Si el PP se aviene a eso, pues entonces se sustituye a 2 conservadores y 2 progresistas por otros 2 conservadores y 2 progresistas, con lo cual la mayoría en el Tribunal Constitucional no cambia en ningún caso. Eso sí, el que se vaya Conde Pumpido, a quien Dios confunda, pues la verdad es que siempre es una buena noticia. Creo que será difícil encontrar un presidente del Tribunal Constitucional más lacayo, más perruno, más servil para con Sánchez que Conde Pumpido. Bueno, perdonen, acabo de decir una tontería. Nuestra historia reciente demuestra que cuando te encuentras a alguien malo, sorprendentemente luego aparece otro que es todavía peor. Así que, no sé, pues alguien peor que Conde Pumpido, pues yo qué sé, lo mismo nos ponen algún presidente del Tribunal Constitucional que ya directamente vaya con una careta de Pedro Sánchez a los plenos. En cualquier caso, adiós, Conde Pumpido, que no sé, tanta paz lleves como descanso dejas. Bueno, y mientras tanto, Marruecos continúa presionando a España. Somos los pagafantas de Europa. Francia resulta que nos devuelve a través de la frontera a marroquíes que cruzan desde España a Francia. Marruecos nos envía marroquíes a través de las fronteras de Ceuta y de Melilla. Vamos, que todo el mundo sabe que España es el hazmerreír en temas de inmigración y que aquí hay barra libre y que puede entrar todo el que quiera, encima tiene ayudas para poder quedarse y aquí, pues no sé, para devolver a alguien a su país de origen parece que tiene que haber matado a 85 personas y si no, no se considera el asunto de la suficiente gravedad. Luego veremos un ejemplo. El caso, ahora nos invaden Ceuta y Melilla a nado los menores marroquíes. Escuchen. Las noches y los espigones del Tarajal y Benzú se han convertido en el escenario habitual para los nadadores que intentan cruzar desde Marruecos a España, una práctica que se ha vuelto rutinaria en verano y que preocupa a la Guardia Civil, que ya ha contabilizado más de una docena de muertes en lo que va de año. La Asociación Unificada de Guardias Civiles en Ceuta ha denunciado el aumento de estos intentos en las últimas semanas. Los agentes sin medios adecuados arriesgan sus vidas a diario para rescatar a estas personas en condiciones extremas. Mientras tanto, la clase política se limita a ofrecer felicitaciones sin soluciones reales, critican desde allí. Desde AUGC advierten que los guardias están desbordados, trabajando bajo un fuerte estrés físico y emocional y sin el reconocimiento de su labor como profesión de riesgo. Este vacío institucional impide que cuenten con la protección, medios y compensaciones que su trabajo exige, han concluido los afectados. Cuando Trump llegó al poder a la Casa Blanca en enero, pues automáticamente le dijo a México que le metía unos aranceles del 25% si no cortaba inmediatamente el paso de inmigrantes por la frontera sur y el tráfico de fentanilo. Oiga, mano de santo, han caído a prácticamente cero las entradas de inmigrantes ilegales por la frontera mexicana. Aquí en España resulta que Marruecos nos inunda como quiere y cuando quiere de inmigrantes ilegales. Resulta que se permite la salida de pateras hacia España, por no mencionar el tráfico de droga a través del estrecho, y ahora resulta que nos mandan menores a Ceuta y Melilla nadando. Es decir, como no pueden atravesar las vallas de la frontera, pues entonces por el mar, nadando, intentan entrar en aguas españolas. No sé. ¿Alguien puede decirle a Marruecos que como nos mande un solo inmigrante ilegal más, prohibimos la entrada de productos marroquíes en España? Por ejemplo, tú me mandas tus menores, bueno, pues aparte de devolvértelos, hasta que no cese el flujo de ilegales,
no permito que por mi territorio circulen tus mercancías y te comes tus tomates. Digo yo, algo así. Seguro que hay 200 millones de fórmulas que se le ocurren a nuestra clase política tradicional para no adoptar medidas de presión contra Marruecos. Uy, no, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿Qué nos diría la Unión Europea si impedimos el libre tránsito de mercancías? No sé, argumentos de ese estilo, seguro que hay 3.400. Pero el caso es que hay un argumento de peso para adoptar esa u otras medidas. Es que ya está bien de que Marruecos nos mande inmigración ilegal. Ya está bien de que no se devuelvan sus nacionales a Marruecos. Ya está bien de que estemos gastando dinero español en marroquíes en vez de que lo pague Mohamed VI, que está utilizando el dinero para comprar satélites espía, para comprar armamento y obviamente, pues, en fin, si le hiciéramos pagar todo el dinero que nos gastamos en los marroquíes que hay en España, pues tendría menos pasta para comprar aviones de combate, misiles o satélites espía. Y así, pues con la pasta que nos ahorremos, quienes compramos los misiles, los aviones de combate o los satélites espías, pues seremos nosotros, que parece lo lógico. Bueno, pues nada, ahora resulta que nos presionan con menores nadadores. No sé, ojalá algún día un cambio de gobierno y que alguien empiece desde la Moncloa a defender los intereses de los españoles, ¿no? Bueno, y en Brasil pues se ha producido un encadenamiento de circunstancias curioso en estas últimas horas. Ayer se desvelaba un escándalo de enormes proporciones. Salían a la luz los chats secretos, las conversaciones secretas a través de WhatsApp de Alexander de Moraes, esa especie de juez dictatorial amigo de Lula que encabeza la persecución contra el expresidente brasileño Bolsonaro, y en esos chats secretos pues resulta que había gente próxima a Moraes y a Lula, en fin, decidiendo por sus santas narices en un chat de WhatsApp a quién enviaban a la cárcel y a quién no enviaban a la cárcel, viendo sus cuentas de redes sociales. Hay que mirar las cuentas de redes sociales de, uy, ha criticado a Lula, bueno, pues a este le encarcelamos, no, este no le encarcelamos, que nos hemos equivocado, es este otro. Bueno, demencial, o sea, propio de un estado dictatorial donde no existe ningún tipo de garantía judicial, donde la persecución contra la oposición simplemente por manifestarse es directa y saltándose todo tipo de procedimientos judiciales. Bueno, pues ha sido salir a la palestra ese escándalo y automáticamente el juez de Moraes ha ordenado que a Bolsonaro, a quien le han puesto una pulserita de estas telemáticas en el tobillo, pero era libre de moverse, pues que se le detenga otra vez, que se le mande a la cárcel y que se vuelva a registrar su domicilio. Vamos, que está en huida hacia adelante el régimen dictatorial brasileño. El Tribunal Supremo de Brasil ha ordenado la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro por incumplir medidas cautelares y ante riesgo de fuga en el marco de una investigación por su presunta implicación en una trama internacional para obstaculizar el proceso en su contra por intento de golpe de Estado. La decisión fue tomada por el juez Alexander de Moraes, quien instruye la causa contra el exmandatario. Además del arresto domiciliario, Bolsonaro tiene prohibido recibir visitas en su residencia, salvo las de familiares directos. La Policía Federal registró su vivienda en Brasilia por su supuesta financiación de una campaña desde Estados Unidos que promovía sanciones y aranceles contra autoridades brasileñas, incluidos jueces del Supremo, algunos de los cuales han visto revocados sus visados por parte de Washington. Según los investigadores, Bolsonaro habría destinado hasta 2 millones de reales, unos 300.000 euros, a esta operación, canalizados a través de su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, desde marzo. Bueno, pues así ha sido la secuencia de acontecimientos. Estalla el escándalo sobre cómo, pues al margen de todo procedimiento democrático, emprendieron Alexander de Moraes y otros jueces y personas conectadas con él y con Lula la persecución contra opositores por el simple hecho de opinar, y ha sido automático. Oiga, estalla el escándalo,
de Moraes ordena reforzar las medidas de prisión contra Bolsonaro. Bueno, ya saben ustedes que de Moraes está en estos momentos sancionado por Estados Unidos. Ya saben ustedes que Estados Unidos ha impuesto a Brasil unos aranceles del 50% por su persecución de los opositores. Y bueno, pues vamos a ver cómo acaba la historia. Pero por regla general, pues enfrentarse a Estados Unidos no suele ser una buena idea. Cuando Estados Unidos está dirigido por alguien normal, claro está. Si está dirigido por alguien tipo Joe Biden, pues vaya usted a saber. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander. Banco Santander ofrece este espacio. El Papa León XIV congregó a más de 1 millón de jóvenes de 146 países en el Jubileo de los Jóvenes celebrado en Roma este fin de semana. Durante la vigilia de oración en Tor Vergata, el pontífice mantuvo un diálogo con jóvenes de diferentes nacionalidades sobre temas como el amor, la amistad, la fe y las decisiones en la vida. El Papa respondió en español, italiano e inglés a preguntas sobre cómo encontrar relaciones genuinas y el valor para decidir, animando a los jóvenes a estudiar, trabajar y amar, siguiendo el ejemplo de Jesús. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly.